La historia recuerda más su delineador que su intelecto, pero Cleopatra no fue una nota al pie en la historia de César. Fue una fuerza por derecho propio, una reina políglota, una estratega magistral, una madre luchando por sobrevivir. Entonces, ¿por qué la hemos reducido a un estereotipo? Esta no es la Cleopatra de Hollywood. Esta es la mujer que el imperio temía y que el mundo aún no comprende. Bienvenidos al episodio 17 de Gateway Books por Crestens, Las Memorias de Cleopatra y la creación de una leyenda. Soy su anfitriona, Cindy Cruz, y este podcast se basa en una idea simple: que las historias abren puertas. Cada episodio comienza con una obra de ficción histórica y atraviesa la puerta que abre hacia la historia real, las verdades enterradas y los ecos que aún se sienten hoy. Hoy dirigimos nuestra atención a Cleopatra, una de las figuras más perdurables de la historia mundial y una de las más incomprendidas. Gobernó una dinastía en declive, navegó en un mundo de conquistas y traiciones, y dejó un legado enredado, tanto en admiración como en propaganda. Comenzaremos con Las Memorias de Cleopatra, de Margaret George, una novela íntima y expansiva que restaura la voz de Cleopatra. Luego pasaremos a Cleopatra, una vida, de Stacy Schiff, una biografía académica aguda que desmantela siglos de mitos. Finalmente, exploraremos cómo el cine, la televisión y la cultura popular han remodelado su imagen en la recepción de Cleopatra en la era de los medios de comunicación de masas. Si disfrutas de conversaciones que viven en la intersección de la historia y la narrativa, asegúrate de darle like, comentar y suscribirte. Puedes encontrar todos los episodios anteriores y artículos inspirados en libros y decoración en crestans.com. Comencemos. Era solo una niña cuando vio a su padre coronar a uno de sus hermanos. Ese momento se quedó con ella, no porque anhelara la corona en sí, sino por lo que revelaba. En el juego de las dinastías, la línea de sangre no era suficiente. Tenías que ser elegido. Tenías que ser útil. Y sobre todo, tenías que sobrevivir lo suficiente para importar. Desde el principio, Cleopatra entendió que la proximidad al poder podía elevarte o borrarte. Como una de los muchos hijos reales nacidos de Ptolomeo XII, no era la heredera obvia, pero ella era la que escuchaba, la que aprendía, la que observaba cómo las mareas del favor cambiaban como la arena. Mientras otros se entregaban a los excesos de la corte, ella estudiaba idiomas, historia, matemáticas. Leía filosofía en griego y poesía en egipcio. Y aunque la mayoría a su alrededor había abandonado hace tiempo la lengua local, ella insistió en dominarla, porque si alguna vez llegaba a gobernar Egipto, necesitaba saber más que cómo llevar una corona. Necesitaba pertenecer al pueblo que vivía allí. Las Memorias de Cleopatra de Margaret George no nos apresuran hacia su ascenso. Nos invita a detenernos en los años en que Cleopatra aún estaba aprendiendo lo que significaba ser visible e invisible, todavía encontrando su voz en una corte que prefería a las mujeres en silencio, o mejor aún, casadas. Aquí aún no es la mujer de leyenda, es una hija, lamentando la muerte de su madre, una hermana, caminando con cautela entre hermanos que algún día podrían convertirse en enemigos, una niña, consciente de que el poder de su padre está menguando. Y cuando llega el exilio, como tan a menudo ocurría en la política tolemaica, no lo ve como una humillación, sino como una educación. Roma ya no es solo una fuerza distante. Es un imperio vivo y palpitante con sus propias ambiciones y apetitos. Ella lo estudia, mide a sus jugadores, aprende sus valores y lo que teme. Para cuando su padre recupera el trono con el apoyo romano, Cleopatra ya no es una niña. Ha presenciado suficientes traiciones para entender el costo de la confianza. Cuando su padre muere y la nombra co-gobernante junto a su hermano menor, hace lo que cualquier sobreviviente de intrigas palaciegas haría: mantiene su guardia alta y su círculo pequeño, pero los consejeros de su hermano ven su inteligencia como una amenaza y pronto se ve obligada a exiliarse nuevamente. Eso debería haber sido el final para ella. Otra reina nota al pie en una larga lista de dinastías descartadas, pero Cleopatra no desaparece. Regresa no con un ejército, sino con un plan, y con un romano a su lado. La reunión con Julio César es icónica por una razón, y Las Memorias de Cleopatra se adentra en el drama sin reducirla a la seducción. Sí, se envuelve en una alfombra, pero no porque sea coqueta,
sino porque es calculadora. Sabe que el espectáculo importa y sabe que César no solo quiere una reina, quiere una compañera que entienda de política, estrategia y legado. Lo que George hace también es permitirnos ver que la relación de Cleopatra con César no era solo una historia de amor. Era una negociación entre imperios. Ella le habla en griego y latín, y cuando es necesario, en silencio. Él la respeta no por su belleza, aunque ese mito persiste, sino por su mente. Ella revive la economía de Egipto, estabiliza su suministro de alimentos y trae orden a una corte plagada de caos. Juntos son poderosos, pero incluso mientras camina a su lado, nunca se hace la ilusión de que Roma la amará como a una de los suyos. Su tiempo juntos termina en tragedia, no solo para él, sino también para los sueños que ella se permitió imaginar. Un imperio unido, un hijo criado en ambas tradiciones, un futuro donde no tendría que luchar por la legitimidad. Pero la muerte de César le recuerda que en Roma incluso los dioses sangran. Aún así, no se derrumba, se reagrupa. Y luego viene Antonio. En manos de escritores menores y de Hollywood, la conexión de Cleopatra con Marco Antonio se pinta con trazos chillones, lujuria, manipulación, caída. Pero George nos ofrece algo más tranquilo, más íntimo. Dos gobernantes cansados, cada uno golpeado por la pérdida, encontrando en el otro no solo pasión, sino comprensión. Ella ha conocido la ambición que corroe, el dolor que perdura, el poder que aísla. Él también. Construyen algo juntos, no perfecto, pero real. Hijos, una visión compartida, una alianza política que amenaza el equilibrio de poder de Roma, y por un tiempo funciona. Pero el poder nunca olvida una amenaza. Roma se vuelve contra ellos, y Cleopatra se encuentra luchando una guerra en dos frentes, uno en el campo de batalla y otro en las historias que ya se están escribiendo sobre ella. La Cleopatra de George ve cómo está cambiando la narrativa. Sabe lo que significa ser etiquetada como una seductora, una reina extranjera, una enemiga de la República. Sabe que a las mujeres, especialmente a las mujeres poderosas, nunca se les concede complejidad en la derrota. Y aún así, lucha. Por sus hijos, por su pueblo, por la versión de sí misma que se niega a desvanecerse en el mito. Sus últimos días están escritos con contención y una claridad dolorosa. No hay melodrama en su muerte, solo determinación. La decisión de morir en sus propios términos no está romantizada. Es una negativa a ser exhibida por las calles de Roma, un rechazo al espectáculo que otros quieren hacer de ella. Y sin embargo, el espectáculo ocurre de todos modos. Porque la historia siempre ha tenido una manera de silenciar a las mujeres inconvenientes y convertir al resto en símbolos. Cleopatra se convirtió en una advertencia, una seductora, un escándalo. Rara vez una estratega, rara vez una madre, rara vez una gobernante que reinó durante más de 2 décadas en un mundo diseñado para borrarla. Pero en las memorias de Cleopatra, Margaret George le da una voz. No una voz perfecta, no una voz fácil, pero una voz que habla desde la herida y la sabiduría, desde el hambre de poder y el costo de mantenerlo, desde el equilibrio precario de ser brillante y mujer en un mundo que castiga a ambas. Esta no es la Cleopatra de la leyenda, esta es la mujer que el imperio temía, y finalmente estamos escuchando. Hemos visto a Cleopatra desde adentro, a través de su voz imaginada, su ambición, sus miedos, pero la ficción histórica siempre deja espacio entre líneas, un espacio que la biografía llena con evidencia, análisis y argumentación. Así que ahora cambiamos de lente, de la rica interioridad imaginada por Margaret George a la reconstrucción forense de Stacy Schiff, de Cleopatra, la narradora, a Cleopatra, la estratega. ¿Qué cambia cuando despojamos el mito y buscamos a la mujer que hay debajo? Puede que haya entrado en el escenario mundial de manera teatral, pero Stacy Schiff nos recuerda que Cleopatra no necesitaba drama para ser fascinante. En Cleopatra, una vida, la reina de Egipto emerge de la niebla del mito occidental y la fantasía orientalista con su aguda inteligencia, previsión política y extraordinario dominio de la imagen y la influencia intactos. Y mientras Margaret George nos ofreció a Cleopatra desde adentro hacia afuera, de manera personal y visceralmente imaginada,
Schiff la reconstruye a través de fragmentos, notas al pie y siglos de distorsión narrativa, mostrándonos cuánto no dice el registro y qué nos ha permitido asumir ese silencio. La Cleopatra que conocemos aquí no solo nace en la realeza, sino también en el peligro. Su padre, Ptolomeo XII, conocido menos halagadoramente como Auletes o el flautista, debía su trono menos al favor público que a la intervención romana. Eso marcó la pauta. La dinastía tolemaica ya estaba en terreno inestable. Gobernantes griegos de una tierra egipcia aferrándose a la legitimidad mediante matrimonios incestuosos, reclamos divinos y brutales juegos de poder. Schiff deja claro que la infancia de Cleopatra no fue una de inocencia mimada. Su educación habría sido rigurosa: matemáticas, astronomía, filosofía y lenguas. Probablemente hablaba media docena de idiomas y fue la primera de su linaje en molestarse en aprender egipcio. Desde el principio estuvo marcada por la precocidad y el instinto de supervivencia. Cuando su padre muere y Cleopatra asciende al trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, ella tiene solo 18 años. Schiff no romantiza este poder. El título pudo haber sido compartido, pero la autoridad no. Cleopatra fue forzada al exilio en pocos años, un movimiento que en lugar de señalar una derrota, reveló su agudo sentido del tiempo y la estrategia. Ella regresaría no con venganza, sino con cálculo. Entra Julio César. Esta es la parte de la historia de Cleopatra que los libros suelen resumir de manera dramática: la alfombra, la seducción, el romance, pero Schiff insiste en que no tomemos estos resúmenes al pie de la letra. Sí, Cleopatra se encontró famosamente con César en Alejandría mientras se escondía del régimen de su hermano. Sí, la relación fue tanto romántica como política, pero el desequilibrio en cómo se ha recordado esta relación dice más sobre el lente de la historia que sobre Cleopatra misma. Schiff señala cómo los escritores romanos, siempre ansiosos por socavar a las mujeres extranjeras, pintaron a Cleopatra como una sirena, una manipuladora, una destructora de hombres. Pero lo que realmente muestra el registro es una mujer que negociaba con el poder, conocía su influencia y entendía cómo alinearse con Roma sin desaparecer bajo su peso. Su tiempo con César no fue frívolo. Juntos estabilizaron el trono de Egipto, restauraron el orden y tuvieron un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra promovió como el heredero legítimo de César, una afirmación que aterrorizó al establecimiento político de Roma. Schiff aporta matices a este periodo, mostrando a Cleopatra no como una reina enamorada, sino como una gobernante que comprendía lo rara que era la proximidad al centro de gravedad de Roma y cómo utilizarla. Pero es después del asesinato de César cuando el genio político de Cleopatra es realmente puesto a prueba. En un mundo tambaleante tras la muerte de César, Cleopatra tuvo que navegar la guerra civil de Roma con precisión. No se trataba solo de alianzas, sino de supervivencia. Cuando se alió con Marco Antonio, no fue solo por romance. Schiff retrata su relación como multifacética: parte pasión, parte pragmatismo, parte desafío compartido a Octavio. Cleopatra aportó más que amor a la ecuación. Trajo una armada, oro, grano y una reputación que inquietaba a Roma. Schiff desmantela la idea de que ella corrompió a Antonio. Si acaso, argumenta, Antonio necesitaba a Cleopatra mucho más de lo que ella lo necesitaba a él. Aún así, la guerra de propaganda fue implacable. Octavio, ascendiendo a través de la astucia y la herencia, utilizó todas las herramientas disponibles para pintar a Cleopatra como una amenaza. No porque fuera egipcia, después de todo, era griega, sino porque era extranjera, mujer, poderosa. Schiff nos recuerda cómo Roma fusionaba completamente la moralidad con el imperio. Cleopatra, con su riqueza e ingenio y su negativa a doblegarse, tenía que ser retratada como antinatural y peligrosa. La historia de la serpiente, los espectáculos lujosos, las seducciones impregnadas de perfume, gran parte de la imagen que hemos heredado proviene de las campañas de difamación romanas. ¿La ironía? La propia hermana de Octavio había estado casada con Marco Antonio, pero fue Cleopatra quien cargó con la vergüenza. Y sin embargo, durante un tiempo, ella y Antonio construyeron algo que parecía casi invencible. Vivieron y gobernaron desde Alejandría, se autodenominaron dioses, tuvieron 3 hijos juntos. Pero la marea estaba cambiando. Cuando la guerra contra Octavio culminó en la batalla de Actium,
la flota de Cleopatra fue superada. Schiff señala que su decisión de huir en medio de la batalla, un movimiento largamente criticado, probablemente fue acordado de antemano. Tenía que proteger la capital, a sus hijos, su legado. No funcionó. Después de su derrota, Antonio se suicidó, y Cleopatra lo siguió, de manera famosa y misteriosa. Schiff es cuidadosa aquí. No toma el mito de la serpiente al pie de la letra. El veneno es más plausible, posiblemente planeado, posiblemente asistido. Lo que importa más es lo que Cleopatra se negó a darle a Octavio, la satisfacción de arrastrarla por las calles en un triunfo romano. Ella escribió su propio final y luego desapareció. Su memoria fue examinada, reinterpretada, politizada. Schiff dedica la última parte de su libro a esta vida póstuma, las distorsiones romanas, el glamour de Elizabeth Taylor, la erotización y exotización de una mujer que, en esencia, era una estadista, una gobernante, una estratega, una sobreviviente y, según Schiff, una de las figuras más incomprendidas de la historia occidental. Lo que Cleopatra, una vida logra, no es solo un reequilibrio de las escalas históricas, es un ajuste de cuentas. No pretende conocer cada detalle de la mente de Cleopatra ni cada paso de su camino, pero nos invita a leer entre líneas, a cuestionar los relatos transmitidos por aquellos que tenían todas las razones para temerla y menospreciarla. No es solo lo que se escribió, es quién lo escribió y por qué. La vida de Cleopatra puede haber terminado a puertas cerradas en Alejandría, pero su historia apenas comenzaba. La mujer misma desapareció, su tumba perdida, su voz silenciada. Sin embargo, su imagen nunca dejó de hablar. Lo que siguió en los siglos después de su muerte no fue historia, fue reinvención. Roma la transformó en una advertencia. El Renacimiento la pintó como una seductora trágica. Hollywood la cubrió de oro y delineador. Y en algún lugar de todo ese espectáculo, la mujer se perdió. En nuestro libro final, nos alejamos de los hechos de su reinado y entramos en la cámara de ecos de su vida después de la muerte. Un lugar donde el mito, los medios y la imaginación se turnan para reescribir a la reina que creíamos conocer. Cleopatra ha estado muerta por más de 2000 años, pero nunca ha sido más visible. Ha aparecido en lienzos, monedas y disfraces. Ha sido el tema de óperas, ballets, anuncios de perfume, pasarelas de moda, actuaciones de drag, obras escolares y múltiples películas de gran presupuesto de Hollywood. Ha sido interpretada, reinterpretada y reducida a una docena de roles. La femme fatale, la amante trágica, la reina exótica, la manipuladora astuta. Pero, ¿qué sucede cuando el legado de una mujer real queda enterrado bajo 2 milenios de imaginación? La recepción de Cleopatra en la era de los medios de comunicación de masas no cuenta la historia de la vida de Cleopatra. Cuenta la historia de lo que hemos hecho de ella. No es solo un estudio de cómo ha sido retratada, es un examen de por qué. Y al revisar siglos de relatos visuales y narrativos, el patrón se vuelve claro. Cada era obtiene la Cleopatra que necesita. En el siglo XIX, en el apogeo del imperialismo europeo, ella era un símbolo seductor del Oriente, una encarnación de las fantasías coloniales sobre el Este. Hermosa, peligrosa y, en última instancia, condenada. Hollywood tomó ese hilo y lo llevó más allá. La épica Cleopatra de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, sigue siendo una de las películas más caras jamás realizadas. Un espectáculo de joyas, delineador de ojos e intriga sexual que decía más sobre el glamour de la Guerra Fría que sobre el antiguo Egipto. La Cleopatra de Taylor no era una política, ni una lingüista, ni una estratega. Era una estrella, y las estrellas, por definición, deben brillar más que la historia que las rodea. Pero incluso, mientras estas representaciones cautivaban al público, hacían algo más insidioso, reemplazaban la complejidad con una caricatura. Cleopatra se convirtió en un estereotipo antes de ser una mujer. Ya no era la última faraona de Egipto, luchando por mantenerse independiente frente a la expansión romana. Ella era una advertencia sobre la ambición, sobre el poder femenino, sobre el costo de ser deseable e inteligente en un mundo que castiga ambas cosas. El libro expone la contradicción con precisión. Cleopatra es la mujer más famosa de la antigüedad. Sin embargo, casi todo lo que sabemos sobre ella fue escrito por hombres que la sobrevivieron. A menudo, hombres cuyos intereses eran socavarla,
Los historiadores romanos tenían poco incentivo para retratarla de manera simpática. Ella era la reina enemiga, la seductora extranjera, y así su legado estuvo sembrado de prejuicios desde el principio. Los medios de comunicación no inventaron esta distorsión, solo la amplificaron. Eso no quiere decir que todas las representaciones modernas sean inexactas o dañinas. Algunos ofrecen enfoques matizados, revalorizando el intelecto, el multilingüismo y la habilidad política de Cleopatra. Otros la utilizan como una especie de lienzo, una forma de explorar ideas cambiantes sobre raza, género y poder. El libro destaca cómo cada interpretación, ya sea en cine, literatura o moda, revela más sobre la época que la produjo que sobre la propia Cleopatra. En la era de los medios de comunicación masiva, la representación es poder, y la recepción de Cleopatra revela cómo ese poder a menudo se ha ejercido contra mujeres históricas, moldeándolas en ideales, fantasías o amenazas, según lo que el momento demande. Se convierte en la otra, peligrosa, cuando está en juego el control. La belleza caída cuando la tragedia vende. La reina exótica cuando se necesita atracción. Rara vez es simplemente una gobernante, una madre, un ser humano. Este segmento final de nuestra exploración nos invita a sentarnos con la incomodidad, porque incluso ahora, incluso en nuestra supuesta era iluminada, seguimos empaquetando a Cleopatra en memes, en películas y en TikToks. Todavía estamos decidiendo cómo será recordada. Y esa es la brillantez silenciosa de este libro. No solo nos pide que elijamos una Cleopatra definitiva, nos pide que hagamos mejores preguntas. ¿Quién tiene el derecho de escribir la historia? ¿Quién merece ser recordado? ¿Y cómo participamos nosotros, como lectores, consumidores y narradores, en el legado que heredamos? Si Margaret George nos ofreció la interioridad imaginada de una reina y Stacy Schiff nos brindó el rigor de una biógrafa desentrañando la propaganda, esta obra final nos muestra la cámara de eco, el reflejo de un reflejo donde el original casi ha desaparecido, y sin embargo seguimos volviendo a ella, porque Cleopatra no es solo una figura histórica, es un espejo, un mito, una medida de cómo cada generación negocia la belleza, el poder y la amenaza de una mujer incontenible. Cleopatra ha sobrevivido más que solo la caída de su reino. Ha sobrevivido siglos de conquistas, siglos de historiadores masculinos, siglos de ser aplanada, glamorizada, malinterpretada. De alguna manera, ella permanece, a la vez elusiva y siempre presente. Una mujer tanto sobreexpuesta como poco vista. Nos atrae con drama, con poder, con espectáculo. Pero quédate un poco más, siéntate con la ficción, luego con la historia, luego con la reflexión. Y ella empieza a convertirse en algo más, no una diosa, no una sirena, sino una persona navegando probabilidades imposibles, una mujer tomando decisiones, a veces estratégicas, a veces desesperadas, una gobernante entrenada en diplomacia, obligada a usar el encanto porque eso es lo que su mundo permitía, una madre tratando de sobrevivir lo suficiente para que sus hijos hereden un futuro. Estos libros nos recuerdan que detrás de cada mito hay una persona, detrás de cada imperio una historia, y detrás de cada imagen que hemos heredado, en una moneda, en una pintura, en un disfraz, hay un conjunto de decisiones sobre qué incluir y qué borrar. Cleopatra no fue la última de los Ptolomeos porque fuera seductora, fue la última porque estaba superada en número, superada en armas, rodeada por un imperio que podía reescribir el final, pero dejó huellas, suficientes como para que siglos después sigamos intentando verla con claridad. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en Cleopatra. No solo la leyenda, sino la estratega, la sobreviviente, la narradora. Si este episodio te hizo pensar de manera diferente sobre la historia, el poder o las historias que contamos sobre las mujeres que lideran, espero que le des un me gusta, dejes un comentario y lo compartas con otro lector. Puedes suscribirte para más episodios donde la ficción histórica y la ficción real se encuentran. Y si te gustaría llevar un poco de esa lectura a tu vida diaria, visita crestans.com. Tenemos regalos y artículos para amantes de los libros, todos inspirados en los mundos que exploramos aquí. Hasta la próxima, que tus narrativas sean matizadas, tus gobernantes inolvidables y tu próxima lectura igual de audaz. Nos vemos pronto.